Ya. Muy buenas tardes. Iniciamos la audiencia en la admisión de diligencias preliminares con el expediente 257-2018-34 planteado por Richard Gaines Martín Tirados y Mario Castillo Freire, que se ventila ante una investigación preparatoria a cargo del juzgado que me encuentro. Mi nombre es Jorge Luis Pajuelo Celedonio, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria para Delitos de Especialidad en Corrupción de Funcionarios y Acreditación, Ministerio Público. Adelante. Muy buenas tardes, señor magistrado, abogado y a todas las personas presentes en la sala de audiencias. En representación del Ministerio Público, Jorge Alberto Schmidt Arteta, fiscal provincial especializado, domiciliado en el Jirón Santa Rosa 260 y para temas de notificación con casilla electrónica número 24198. Muy bien. El abogado del defensor. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor representante del Ministerio Público. Por la defensa del doctor Richard James Martín Tirado y el doctor Mario Castillo Freire, quien les habla el abogado César Janampa Cruz, para efectos de notificación la casilla electrónica 14562 y domiciliado en la calle Pascal 366, Surquillo. Bien, muy bien. ¿Tiene alguna observación, Ministerio Público? No, señor magistrado. Ya. ¿Defensa? No, no, señor juez. Ok, muy bien. Vamos a llevar a cabo la presente audiencia que versa sobre el tema de inadmisión de diligencias sumariales. La primera pauta en este despacho, solicito a las partes que discutan todo lo concerniente en este tema para centrar el debate. El segundo punto es que cada una de las partes, el uso de la palabra, le va a consignar solamente 10 minutos para cada parte como máximo. Y el primer uso de la palabra lo tiene el abogado defensor. Ok. Bien, señor magistrado, traemos a su despacho el pedido de que se controle la actuación del Ministerio Público sobre la base de la denegatoria inconstitucional de la actuación de fuentes de información de medios de investigación de defensa, ¿no? ¿Cuál es el caso? Durante la investigación preliminar y luego preparatoria, Fiscalía actuó unas fuentes de información pericial a través del medio de investigación pericial, que son las pericias elaboradas por el abogado Edwin Saavedra Chávez, el contador Gregorio Contreras Aguirre y el ingeniero Mario César Yufra Cambrilla. Estos informes periciales preliminares, han tenido como objeto los procesos arbitrales en los cuales han intervenido el doctor Richard Martín y el doctor Mario Castillo Freire. Sucede que con estos informes preliminares, Fiscalía ha requirió en su momento el pedido de prisión preventiva, que fue estimado en parte en el caso del doctor Richard Martín y, bueno, estimado en primera instancia respecto del doctor Mario Castillo Freire. Sucede que en la investigación preparatoria ya formalizada, hemos pedido a Fiscalía examinar a los peritos. Se ha planteado mediante escritos, ¿no? En el caso del doctor Richard Martín, mediante el escrito 44 del 6 de noviembre del 2019, y en el caso del doctor Mario Castillo Freire, mediante escrito 45 de la misma fecha. ¿Qué responde Fiscalía ante el pedido? Fiscalía sostiene que no se trata de pericias. En segundo lugar, que no se ha dispuesto el procedimiento pericial que va desde el artículo 173 al artículo 179 del Código Procesal Penal. Y tercero, concluye que no estamos en la etapa de juzgamiento donde se debería, a decir de Fiscalía, llevar a cabo el examen de los peritos, ¿no? Sobre esa base, y sin perjuicio de desarrollar los fundamentos de por qué estimamos en denegatoria, ¿no? de la actuación de esta diligencia de examen de peritos, es irregular, ¿no? Planteamos desde ya nuestras medidas o nuestra pretensión respecto de la tutela específica que estamos planteando en este control de inadmisión.
pretendemos, como medida reparadora, que su despacho ordene a Fiscalía que se lleve a cabo el examen de los peritos, ¿no? Y como medida coercitiva, que se invoque a Fiscalía a que cumpla los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no viole el deber de buena fe en el proceso penal ya iniciado. Asimismo, la Fiscalía ha denegado nuestro pedido, como reiteramos, sobre la base de decir que no es una pericia, que no hay un procedimiento pericial y que no estamos en la etapa de juzgamiento. En cuanto al primer cuestionamiento de Fiscalía a nuestro pedido, respecto de que no se trataría de pericias, conforme al Código Procesal Penal, estamos en investigación preparatoria. La distinción fuentes de prueba de libertad y medios de prueba regulados por ley llevadas a la investigación preparatoria serían fuentes de investigación total libertad y fuentes o medios de investigación regulados por la ley. Entonces, ¿cuál es el medio de investigación para incorporar un hecho técnico o una opinión de un experto? Conforme al Código Procesal Penal, es la pericia. Entonces, no es la decisión de Fiscalía o la opinión que pueda tener Fiscalía. Los medios de investigación se rigen por un principio muy importante que es el principio de legalidad, y aquí apuntamos desde ya en la misma disposición que Fiscalía rechaza nuestro pedido de un informe preliminar en su condición de expertos o especialistas. Él desarrolla o reconoce que se trata de expertos opinando de un tema. Sostenemos que es una pericia, ¿no? Agregado a ello, Fiscalía sostiene que no se ha iniciado el procedimiento pericial del artículo 172 y siguientes del Código Procesal Penal, pero esa restricción o ese argumento para denegar el examen de peritos es erróneo, porque ese procedimiento pericial regulado en el artículo 172 es un procedimiento tipo de actuación de pericias. Que no se haya seguido ese procedimiento para actuar las pericias de los expertos de Fiscalía, bueno, en este caso el abogado, el ingeniero y el contador, no significa que no se les pueda examinar. O sea que Fiscalía no haya corrido traslado del nombramiento, que no hayamos presentado un perito de parte y que no se haya llevado un trabajo conjunto para la elaboración de las pericias, no obsta pues para que no se pueda examinar un perito, ¿no? Eh, por ejemplo, también si al final del procedimiento pericial el perito oficial arriba a conclusiones y tiene a cabo de ello, ¿no?, una pericia, el hecho de no haber señalado perito de parte no le quita el derecho a poder examinar al perito. En tercer lugar, el argumento de Fiscalía de que se trataría de una actuación exclusivamente reservada, en este caso del examen de los peritos, a juicio oral. Fiscalía invoca el artículo 378 del Código Procesal Penal, ¿no?, que ciertamente regula en el juzgamiento el examen del perito y las reglas para examinar el perito, pero nuestro pedido sobre la base del artículo 181, que en la investigación preparatoria regula las reglas de la actuación, incluso en investigación preliminar, de la actuación del medio de investigación pericial, y que regulan la posibilidad de que la defensa examine al perito. Entonces, pretender limitar el derecho a examinar al principal, digamos, a la principal fuente de información que establece la regularidad de la actuación de nuestro patrocinado, en este caso uno preso y el otro con medidas restrictivas de su libertad, es un pretexto de que el 181, al decir en la audiencia, se examinará al perito, se refiere solamente al juzgamiento. Es un criterio que no valió sobre la base de una interpretación constitucional del derecho a la defensa, de actuar medios de investigación, y sobre todo el título preliminar, al artículo 9, ¿no?, que establece que las restricciones a las potestades de la defensa de actuar medio de investigación no puede ser interpretada restrictivamente, ¿no? Entonces, en cuanto al pedido adicional como medida correctiva que normalmente se hace, que es común de esos procesos, invocamos a su despacho que se exhorte a Fiscalía
a que se conduzca con deberes de buena fe procesal, y marcamos ese punto, ya que Fiscalía cada vez que ha venido a su despacho a requerirle medidas limitativas, como por ejemplo privar de libertad, ¿no?, a las personas que participan de este proceso, sostiene que sus expertos son peritos, los defiende, dice, son expertos en contrataciones, expertos en ingeniería, expertos en contabilidad, y le presenta a ustedes pericias, y les presenta a ustedes pericias. Entonces, es algo que no es adecuado, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ¿no?, la fiscalía sostiene que son peritos, pero cuando la defensa le permite o le invoca el derecho a la defensa, valga la redundancia, para poder examinar a esos peritos, dice que no son peritos. Algo contradictorio, ¿no? Asimismo, señor magistrado, en este punto, con la cita que ya nadie discute, incluso su despacho en el auto del 4 de noviembre del 2019, en el que dictó la prisión preventiva del doctor Martín, en la página 14 se señala que el juzgado considera que la desacreditación de los peritos no corresponde al presente estadio procesal, porque efectivamente el cuestionamiento a los peritos no se puede realizar técnicamente en audiencia de prisión preventiva, ¿no? Sino que podemos conocer su acreditación, su expertise y esa base científica que han utilizado los peritos, que no hemos podido examinar para ver cómo cuestionan el trabajo de profesionales, ¿no?, de 30 a 35 años, ¿no? Entonces, invocamos que se le exhorta a que se conduzca con buena fe, porque cada vez, repito, cada vez que pide restricciones a la libertad, sostiene que son peritos y que son expertos. Pero, algo muy importante, cuando le pedimos examinarlo para conocer su expertise y las formas como han llegado a esas conclusiones, en esos informes dice que no son peritos y todavía no los puede examinar porque no estás en la etapa de juzgamiento. Finalmente, señor magistrado, la Fiscalía sostiene en algún punto de su providencia que se trataría solamente de informes, ¿no? En este caso, siguiendo la doctrina, el maestro Caferata Nores, ¿no?, en su libro Teoría General de la Prueba, define los informes como esas fuentes de investigación que se incorporan a partir de requerimientos, entidades que tienen información registrada, ¿no? No es pues el conocimiento que pueda tener un experto opinando de un hecho que se le pone a consideración. Entonces, pretender llevar a la figura de que se trata de informes y no de pericias sería pues vulnerar el derecho a la legalidad procesal, además del derecho a la defensa, porque estaría dándole a Fiscalía una categoría distinta a la prevista en la ley, cada vez que un experto opina conforme al código sobre un hecho del cual tiene conocimiento, o puede opinar respecto con base en esos conocimientos especializados que tiene. Eso genera en el juzgamiento un medio de prueba pericial y en la investigación preparatoria un medio de investigación pericial. Sobre la base de todo lo afirmado, sostenemos, señor magistrado, y nos ratificamos en nuestro control, en nuestra solicitud de control, que su despacho tiene por declararlo fundado, ¿no?, y ordenar a Fiscalía que se lleve a cabo el examen de los peritos principalmente, y que además se le exhorte a que se conduzca con los deberes de buena fe y probidad que regula la ley orgánica del Poder Judicial, aplicable en este caso al trabajo del Ministerio Público, ¿no? Eso sería todo, señor juez. Muy bien. Señor fiscal, le corresponde su turno. Bien. Tras haber escuchado la intervención del abogado defensor, a simple vista podemos dar cuenta que la pretensión resulta totalmente inconsistente. Defensa señala que quiere realizar un examen a los peritos, porque, entre comillas, porque más adelante daremos cuenta de por qué no se trata de peritos. Bien, a lo que venía el tema. Señalo que la pretensión es totalmente inconsistente, porque recordemos que para poder solicitar un examen de esa categoría es necesario que se cumplan con dos requisitos. Esto tiene que ser pertinente y además útil. Recordemos, y si damos un vistazo al inciso cuarto del artículo 337 del Código Procesal Penal,
señala que durante la investigación preparatoria, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que se consideren, 1, pertinentes y 2, útiles para el esclarecimiento de los hechos. Como podemos ver, tanto la pertinencia como la utilidad son requisitos sine qua non para poder solicitar el examen de estos peritos, por así decirlo. Bien, al no haber señalado defensa cuál es la utilidad o cuál sería la pertinencia de solicitar este examen a los peritos, imposibilita poder discutir sobre este extremo, que creo yo es fundamental para poder determinar sobre si la procedencia o no del pedido. En segundo lugar, los informes son informes preliminares, no periciales, ya que fueron elaborados durante la etapa de diligencias preliminares por expertos, eso es cierto, por un ingeniero, un abogado y un contador. En etapa de investigación preparatoria ya formalizada, se ha realizado un informe técnico en base a este informe preliminar. Y también, en tercer lugar, ¿por qué no podemos llamarlo peritos? Ya que no se han seguido los pasos dispuestos en el artículo 173 y en el artículo 174 del Código Procesal Penal sobre la designación de los peritos. Y además, el informe preliminar ingresa al proceso como una prueba documental. Y quien explica esta prueba documental será el autor de dicho informe. Y el término correcto para llamar al autor de dicho informe es un testigo, y por tratarse de un experto, vendría a ser un testigo experto. Asimismo, la defensa ha señalado que el Ministerio Público ha actuado de mala fe. Sin embargo, no veo la razón de por qué señalar esto, ya que lo que ha hecho el Ministerio Público solamente ha sido una actuación objetiva ceñida a lo que señala la norma, ya que en ningún lado del Código Procesal Penal señala qué diligencias o qué no diligencias debe hacer el Ministerio Público. Eso ha sido todo por mi parte, señor juez. Muy bien. Defensa tiene 2 minutos para que responda, por favor. Está bien, a ver, está bien, señor magistrado. A ver, pero... El tema es simple, señor magistrado. Disculpe la demora. Sostiene la Fiscalía que la defensa no ha planteado la pertinencia de para qué requiere el examen pericial. Señor magistrado, el artículo 181 del Código Procesal Penal es claro y sobre esa base solicitamos el examen del perito, ¿no? Dice que el examen del perito se orienta a obtener la mejor explicación sobre la comprobación de cómo ha efectuado el objeto de la pericia, sus fundamentos y sus conclusiones. Examinar cuál es expertise y cuáles son esos argumentos o esas explicaciones que le han llevado a él a concluir lo que han concluido, valga la redundancia. Establecer irregularidades en los procesos arbitrales. No hay otro motivo por el cual se puede solicitar el examen de perito. En cuanto al tema de que Fiscalía no los ha declarado como peritos, simplemente se trata de informes preliminares y ya lo hemos desarrollado, señor magistrado, con el pedido de prisión preventiva y con los requerimientos de privación de libertad. Ellos no están, pues, la definición de si se trata de peritos en la tesis de Fiscalía o en la denominación que Fiscalía pretende darles. Está en la naturaleza de las cosas. Se trata de personas que opinan sobre hechos, sobre la base de su expertise. Eso se trata en investigación preliminar de medios de investigación pericial. Y como lo reitero, señor juez, así lo estableció su despacho en el auto del 4 de noviembre, estableció no se puede cuestionar en esta audiencia de prisión a los peritos, cuestionándose en el estadio que corresponda precisamente la investigación preliminar, tenemos que cuestionarnos a través del examen de peritos. En segundo lugar, se señala que no se ha seguido el procedimiento de 163 y 164. Ya lo hemos desarrollado. Se trata de un procedimiento tipo, cuando se sigue estos artículos, es la forma como se puede actuar la pericia en investigación, pero no es la única forma de actuarla, porque los medios, las opiniones técnicas,
se pueden actuar incluso con una pericia de parte. Fiscalía podría haber decidido no actuar una pericia y no seguiría el 173 y tendremos un perito de parte. Fiscalía lo puede llamar a declarar para examinarlo. Asimismo, señala que la investigación no corresponde a un examen al perito porque el 378 regula que la actuación solamente se haga en el juzgamiento, en la etapa de juzgamiento. Señor magistrado, nos remitimos a lo que ya hemos señalado desde el artículo 172 al 181. Se regula precisamente en investigación la actuación del medio de investigación pericial. Pretender sostener que el 181 no aplica porque señala que el examen del perito se da en una audiencia o querer llevar a la aplicación exclusiva del 378 es una interpretación o una visión restrictiva que es negada en un proceso con garantías, como el presente caso. Asimismo, si ya el fiscal, con esa opinión de los peritos expertos, ha pretendido prisiones preventivas, en su momento se dictó una prisión contra el doctor Mario Castillo y contra el doctor Richard Martin, ¿no? Pretender sostener que a ese órgano de prueba la defensa no le puede interrogar pese al uso y a la importancia de que este mismo tiene, pues resultaría algo inconstitucional, ¿no? Y sobre esas bases, señor magistrado, insistimos en nuestro pedido de que, controlando la actuación del Ministerio Público, se declara fundado nuestro pedido y se ordene a Fiscalía que actúe el examen de los peritos y que además se le exhorte a que se conduzca con los deberes de buena fe procesal que regula el artículo 8 y el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso sería todo, señor juez. Ministerio Público a responder, por favor. Bien, vuelvo a hacer hincapié, señor juez. No puede examinarse al experto que ha elaborado dicho informe porque el experto no es fuente de prueba. No es un perito, por así decirlo. El experto, vuelvo a repetir, es un testigo. Y recordemos que el testigo tiene que ser examinado en la etapa de juicio oral. En este caso, un testigo experto quien ha elaborado el informe. Y además, es falso, es totalmente falso, que el pedido de prisión preventiva al que se hace referencia la parte de la defensa haya sido fundado solamente con este informe que señala. La historia hay que contarlo como verdaderamente es. El requerimiento de prisión preventiva no solamente ha sido fundada en base al el informe que teníamos, sino que han habido diversos medios de convicción, diversos medios de prueba que han contribuido a que el requerimiento de prisión preventiva haya sido declarado fundado. Por estas razones, señor juez, solicitamos a su despacho declare improcedente la pretensión que realiza la parte de la defensa sobre realizar el examen a los testigos. Muchas gracias, eso ha sido todo por mi parte. Muy bien, Ministerio Público. Razones del juzgado respecto a la solicitud formulada por el abogado defensor con respecto a los acusados Richard Gaines Martín Tirado y Mario Juan Martín Castillo Freire sobre el tema de inadmisión de diligencias sumariales en posición de la defensa para que vengan a ser actuadas en alusión al examen de los peritos Edwin Savera Chávez, Gregorio Contreras Aguirre y Mario César Yufra Chambilla. Autores de los informes preliminares 1-S/CF-022-2017, arbitrajes u otros informes preliminares 3 de laudo 1993-2011 y el informe preliminar 7 de laudo 1074 del año 2011. Ante este órgano jurisdiccional acude a la defensa técnica de ambos acusados, de ambos procesados, con la finalidad de que se le absuelva su pretensión en alusión al examen de peritos, en atención a los informes que se han
emanado a través de diligencias preliminares y que en posición de letrado ellos han servido para que el juzgado evalúe en su oportunidad, ¿no? Y el pedido de prisión preventiva, en el cual ha recaído en primera instancia el procesado Martín Tirado y Castillo Freire, que ha sido revocado en sede de apelación. Por lo que la Fiscalía se opone a esta petición, indicando de que no se trata de pericias, sino que no hay una pericia dispuesta, de que no estamos en la etapa del juzgamiento para llevar a cabo el examen de los peritos. El juzgado manifiesta lo siguiente. El reconocimiento legal de la institución jurídica que postula el abogado de la defensa se encuentra reconocido en el artículo 337, inciso 4 y 5 del Código Procesal Penal, en el cual nos menciona de que durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que se consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, por lo que el fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. Si el fiscal rechazare la solicitud, se instará de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de diligencias. El juez resolverá inmediatamente con el mérito de los actuados que le proporcione la parte y en su caso el fiscal. En sentido estricto, para poder admitir la petición de la defensa, que tiene que cumplirse con algunos presupuestos que son impuestos en la regla procesal, y entre ellos que se debe expresar la pertinencia estricta en su prueba, que tiene que ver con lo que estás ofreciendo, porque pertinencia también tiene una relación estricta con los hechos. Otro medio de prueba, ¿no?, es que también debe ser conducente, es decir, que la prueba debe ingresar por el medio adecuado. Y en este caso en particular, lo que pretende el abogado es el examen de un perito, que está conforme al artículo 181, inciso 1 del Código Adjetivo, que nos menciona que el examen o interrogatorio del perito en la audiencia se orientará a obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto al objeto de pericia, sobre los fundamentos y la conclusión que sostiene. Tratándose de dictámenes periciales emitidos por una entidad especializada, el interrogatorio podrá entenderse con el perito designado por la entidad. Y como inciso 3, nos menciona que es obligatorio abrir el debate entre el perito oficial y el perito de parte. Entonces, el abogado defensor en sí manifiesta que ese filtro de pertinencia tiene respuesta en el mismo Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, lo que manifiesta es que Edwin Saavedra Chávez, Gregorio Andrés Contreras Aguirre, Mario César Yufra Chambilla, son peritos, porque emitieron un informe preliminar que fueron evaluados en este tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, sino también en la sala, tanto para mantener la prisión y en otros para ordenar su libertad. El trato es formal porque según el artículo 172, inciso 1 del Código Adjetivo, nos menciona que la pericia procederá siempre que para la explicación y mejor comprensión, ¿no?, de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica
artística o de experiencia calificada. Así también como menciona el artículo 173, que explica sobre el nombramiento, en su inciso 1 nos menciona que el juez competente y durante la investigación preparatoria, el fiscal o el juez de investigación preparatoria, en los casos de prueba anticipada, nombrará un perito y escogerá especialistas donde se lo hubiese y entre otros a quienes se hallen sirviendo al Estado, los que colaborarán con el sistema de justicia penal gratuitamente. En su defecto, lo hará entre los designados o inscritos según las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, se podrán elegir 2 o más peritos cuando resulten impredecibles por la considerable complejidad del asunto o cuando se requiera el concurso de distintos conocimientos en diferentes disciplinas. A estos efectos se tendrá en consideración la propuesta o sugerencia de las partes. Mientras que en el caso del artículo 174 es el procedimiento de designación y obligaciones del perito. En su inciso 1 nos menciona que el perito designado conforme al numeral 1 del artículo 173 tiene la obligación de ejercer el cargo salvo que esté incurso en alguna causal de impedimento y prestará juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo con verdad y diligencia, oportunidad en que se expresará si le asiste algún impedimento, será advertido de que incurre en responsabilidad penal. En su inciso 2, nos menciona también que la disposición que lo emite el Ministerio Público, en su artículo 122, inciso 5, como lo mencionó el Ministerio Público, o resolución que lo emite el órgano jurisdiccional de nombramiento, precisará el punto o problema sobre el cual indicará la pericia y fijará el plazo para la entrega del informe pericial, escuchando al perito y a las partes. Frente a la doctrina que plantea el abogado de la defensa, que debe aplicar la ley, ¿no? Es más, que el artículo 180 del Código Procesal Penal es fundamental para el equilibrio de las partes procesales. En su artículo 180, que son las reglas adicionales, en su inciso 1, nos menciona que el informe pericial será único si se trata de varios peritos oficiales ¿ya? Si se trata de varios peritos oficiales y se discrepan, cada uno presentará su propio informe pericial. Así también como nos menciona en el segundo punto, que es cuando exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante, se pondrá en conocimiento del perito oficial para que el término sea de 5 días y se pronuncie en su mérito. De acuerdo también con el artículo 181, inciso 3, nos menciona que es obligatorio abrir el debate entre el perito fiscal y el de la parte. Entonces, ha preestablecido que en estos requisitos se estarían cumpliendo y reconociendo el aspecto formal, para sostener que se trata de un perito y que no lo tiene el Ministerio Público, sino lo tiene la Defensa Técnica, ¿no? Y quiero hacer un llamado de atención, ¿no?, al Ministerio Público, lo que se discute en la audiencia, que son razones que este órgano jurisdiccional de primera instancia puede estimarlas o desestimarlas. Y no es por ello que se le ha sancionado al Ministerio Público, a la Defensa Técnica,
cuando haya dado resultados perdedores, ¿no? Como en este caso, que vemos que no se ha probado de mala fe. Por lo que declaro infundada la petición formulada por la parte del abogado defensor con relación a sus patrocinados Mario Eduardo Martín Castillo Freire y Richard James Martín Tirado, que versa el tema de inadmisión de diligencias sumariales a través del control judicial que se ha efectuado. Notifica al Ministerio Público. Conforme, señor juez. Abogado. Interponemos recurso de apelación, señor magistrado, y lo presentaremos en el plazo establecido por ley. Muy bien, por interpuesto concluyo siendo las 2:44 de la tarde del 18 de julio de 2022.